Buenos días, hoy domingo tenemos un encuentro con el Señor, un encuentro con nuestra parroquia, ir a la iglesia, cumplir con el mandamiento, santificar la fiesta, escuchar la palabra de nuestro Señor y recibir su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Si estamos preparados y si no estamos preparados, pues aprovechamos, hoy domingo nos confesamos para limpiar nuestra alma y así poder recibir el cuerpo de Jesús. Y vamos a compartir este domingo su palabra. Lectura del libro de los Números. En aquellos días, el Señor descendió de la nube y habló con Moisés. Tomó del espíritu que reposaba sobre Moisés y se lo dio a los 70 ancianos. Cuando el Espíritu se posó sobre ellos, se pusieron a profetizar. Se habían quedado en el campamento 2 hombres, uno llamado Eldad y otro Medad. También sobre ellos se posó el Espíritu, pues aunque no habían ido a la reunión, eran de los elegidos, y ambos comenzaron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a contarle a Moisés que Eldad y Medad estaban profetizando en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, que desde muy joven era ayudante de Moisés, le dijo: Señor mío, prohíbeselo. Pero Moisés le respondió: ¿cree que voy a ponerme celoso? Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y descendiera sobre todos ellos el Espíritu del Señor. Palabra de Dios. Los mandamientos del Señor alegra el corazón. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Aunque tu servidor se esmera en cumplir tus preceptos con cuidado, ¿quién no falta, Señor, sin advertirlo? Perdona mis errores ignorados. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Presérvame, Señor, de la soberbia. No deje que el orgullo me domine. Así del gran pecado, tu servidor podrá encontrarse libre. Los mandamientos del Señor alegra el corazón. De la carta del apóstol Santiago. Lloren y lamentense ustedes los ricos por las desgracias que les esperan. Sus riquezas se han corrompido, la polilla se ha comido sus vestidos, enmohecidos están su oro y su plata, y ese moho será una prueba contra ustedes, y consumirá sus carnes, como el fuego. Con esto ustedes han atesorado un castigo para los últimos días. El salario que ustedes han defraudado a los trabajadores que cegaron sus campos está clamando contra ustedes. Los gritos de ellos han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. Han vivido ustedes en este mundo entregados al lujo y al placer, engordando como reses para el día de la matanza. Han condenado a los inocentes y lo han matado porque no podían defenderse. Palabra de Dios. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre, que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que le dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro
que no se quedarán sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este domingo está rico. El Evangelio según San Marcos nos presenta 4 párrafos, pero cada párrafo del Evangelio de este día nos da a nosotros un contenido para nuestra enseñanza, para nuestra doctrina de fe, para ir creciendo en la fe, para ir corrigiendo nuestra vida en este camino de conversión que siempre nos invita el Señor, porque con esas palabras Jesús comenzó su predicación: convertidos, es decir, una llamada a la conversión: convertidos, el reino de Dios está aquí en medio de vosotros. Y nos dice el Evangelio en su primer párrafo, los apóstoles estarían caminando por las calles, ¿cuántos de ellos irían allí caminando, hablando? Y de repente se encuentra de que había un hombre que estaba expulsando a los demonios en el nombre de Jesús, y no era del grupo de los apóstoles. ¿Y ellos qué hicieron? Ellos le prohibieron a aquel hombre hablar de Jesús, y cuando llegaron le contaron a Jesús lo que había pasado, lo que ellos habían visto, y le cuenta, y dice Jesús, después que le escuchó, le dice el Señor: no le prohíban. ¿Por qué? Porque no hay ninguno que haga milagro en mi nombre que después sea capaz de hablar mal de mí. Y los apóstoles pensaban en ese momento de que aquel hombre, como no estaba con Jesús, no era del grupo de Jesús, pues no tenía derecho de hablar de Jesús, no tenía el derecho de hacer el bien, y le prohibieron. Y Jesús, ¿qué le dice Jesús? ¿Por qué se lo prohibieron? ¿Por qué? Aunque él no estuviese entre el grupo de Jesús, también tiene el derecho de hacer el bien. Solamente por el deseo de tener el bien hay que aplaudirle a la gente. Cuando una persona hace el bien, la tenemos que aplaudir, aunque no sea de nuestro grupo, aunque no sea de los que cargan nuestra camiseta. Todo el que hace el bien lo tenemos nosotros que felicitar, porque eso está diciendo el corazón noble de esa persona, de ese hombre, de esa mujer. Por lo tanto, cuando una persona hace el bien, no lo tenemos que criticar porque no pertenece a nuestro grupo, o porque no pertenece a nuestro movimiento de apostolado, o porque no tiene nuestra misma camiseta. No lo tenemos que criticar, no lo tenemos que condenar, todo lo contrario, lo tenemos que felicitar. Y de donde venga el bien, no importa de dónde venga, el bien siempre tiene que ser aplaudido, y siempre nosotros tenemos, y si podemos, felicitar a esa persona por el bien que hace, porque eso es lo que quiere el Señor, que nosotros hagamos el bien. Eso es lo que quiere el Señor. Judas Iscariote era uno de los que estaba con Jesús, estaba cerca de Jesús, pero no hizo el bien. En su mente había una cosa muy distinta, en su corazón había otra cosa muy distinta.
aunque estaba cerca de Jesús, no hizo el bien. Y así puede pasar. Muchos que pueden estar cerca de Jesús, muchos que pueden estar en un movimiento de apostolado, o un sacerdote, un religioso, una religiosa que puede estar cerca de Jesús, puede ser que no estén haciendo el bien o que no estemos haciendo el bien, como Judas Iscariote. Pero otros que no es de los cercanos, no es de los nuestros, pues pueden estar haciendo el bien, y si está haciendo el bien, alegrémonos. Alegrémonos porque eso es lo que quiere el Señor. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que todos hagamos el bien. Y nosotros que queremos estar cerca del Señor, nosotros que queremos estar cerca allí junto con Él, pues el Señor nos invita a que hagamos el bien. En Mateo capítulo 7, versículo 21, ¿qué nos dice el Señor? No todos los que digan Señor, Señor se salvarán, sino los que hagan el bien, los que hagan la voluntad, ¿sí? Lo que haga la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere el Señor, que hagamos el bien, que lo hagamos siempre. Y no seamos ni celosos ni envidiosos si vemos que otra persona está haciendo el bien. Si nos podemos unir a ellos, unámonos, pero hagamos el bien. No critiquemos, no condenemos a los que hacen el bien. Todo lo contrario, felicitémoslos siempre. Y luego nos dice el Evangelio, todo aquel que le dé de beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Aquí también otra invitación de Jesús para hacer el bien. Hagamos siempre el bien. Y nos dice el Señor, aunque sea lo más insignificante que podamos dar, aunque sea un vaso de agua, que le demos a otra persona, simplemente por el hecho de que es de Cristo, nos dice el Señor, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Y en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 40, nos dice el Señor, todo lo que le haga a uno de estos mis hermanos, a mí mismo me lo hace. Pues tenemos nosotros que hacer el bien, aunque sea lo mínimo, aunque no podamos hacer mucho, porque no tenemos mucho, aunque sea algo insignificante, como dar un vasito de agua, pues nosotros lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque somos de Cristo y todos somos de Cristo. Como dice el Evangelio de San Mateo, todo lo que le haga a uno de estos mis hermanos, a mí mismo me lo hace, porque ustedes y yo somos de Cristo y cada uno de nuestro prójimo tiene la cara y el rostro de Cristo. Por eso tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos y no dejemos pasar las oportunidades para hacer el bien. Y luego nos sigue el Evangelio con esa invitación de Jesús en este Evangelio, hagamos siempre el bien, y nos dice que nosotros no seamos ocasión de pecado para la gente sencilla. ¿Por qué? ¿Cuáles son la gente sencilla? La gente sencilla son los niños, las personas que no tienen fe, las personas que le faltan personalidad. Esa es la gente sencilla. Y nos dice el Señor con estas palabras, el que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla, para los niños, para las personas que está comenzando a crecer en la fe o no tiene fe o que le falta la personalidad, que crean en Él, más le valdría que le pusiera al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojara al mar. No podemos imaginar una piedra de molino amarrado en el cuello. Es imposible salir luego del mar. Pues dice el Señor, es mejor que lo haga. No debemos nosotros enseñar a nadie a hacer el mal. Ninguna persona se puede valer de un niño que es inocente o de una persona que no tiene fe o de una persona que no tiene personalidad, porque hay personas que no tienen una personalidad definida, que si la agarra una persona buena, va a ser de esa persona una persona muy buena, pero si la agarra una persona mala, va a ser de ella una persona muy mala. ¿Por qué? Porque no tiene una personalidad definida. Y nos dice el Señor, no debemos enseñar a nadie a hacer el mal. Hay personas que le pueden enseñar a los niños de pequeño a fumar cigarro, a tomar licor, a robar o a decir malas palabras. Y le está enseñando a qué, a pecar. Ya pecar es malo,
Sí, ya pecar es malo, pero que le enseñemos a otro a pecar, la cosa es peor. Y por eso dice el Señor, aquel que le enseña a otro a pecar, aquel que le enseña a otro a hacer el mal, mejor le valiese agarrar una cuerda, barrarla en una piedra de molino y tirarse al fondo del mar. Pues que nosotros nunca enseñemos a nadie a pecar. Todo lo contrario, que le enseñemos a los demás a hacer el bien, porque el Señor quiere que hagamos siempre el bien, que nunca nosotros le enseñemos a otros a hacer el mal, a que cultive en su corazón la maldad, sino todo lo contrario, todo el bien que podamos y enseñar a otro a cultivar en su corazón el bien, lo tenemos que hacer. Y sigue el Señor en el Evangelio del día de hoy, que es una invitación de hacer el bien. Nos dice, si tu mano te es ocasión de pecado, córtetela. Pues más vale entrar manco a la vida eterna que ir con las dos manos al lugar del castigo. No podemos agarrar estas palabras del Evangelio al pie de la letra. El Señor nos quiere dar a nosotros una enseñanza con este ejemplo. Una mano, ¿sí? Es para nosotros algo muy apreciado, muy importante. Nuestros pies es muy importante para nosotros. Nuestros ojos es muy importante para nosotros. Y lo apreciamos, lo queremos, y el Señor nos pone el ejemplo. Si mi mano es ocasión de pecado, córtetela. No podemos imaginar cortar una mano, nos va a producir dolor, tristeza. Y cuando el Señor nos pone ese ejemplo, nos está diciendo, a veces es mejor pasar o tener un dolor, una tristeza, pero antes que pecar. Y un ejemplo es, podemos tener un amigo, una persona, un amigo, una amiga, y esa persona, pues la pasamos bien, ¿sí? Nos cae extremadamente bien, pero si esa persona es para mí una mala influencia, esa persona es para mí ocasión de pecado. ¿Por qué? Porque me aleja de Dios, me invita a hacer cosas que no está bien. Una persona casada tiene un amigo o una amiga que le invite, mire, vamos a tomar, vamos a hacer esto, que luego le puede traer problemas con su cónyuge, con su familia, pues tiene que darse cuenta que esa persona no es la mejor influencia para él o para ella. Aunque siente un cariño por esa persona especial, es mejor decirle hasta acá, y de una manera muy educada, de una manera muy inteligente, nos tenemos que alejar de esas personas que nos puede alejar de Dios, nos puede llevar a situación de pecado y nos puede traer problemas en medio de nuestro ambiente familiar. Eso es lo que nos quiere decir el Señor. O que tengamos un trabajo y ese trabajo me puede traer a mí consecuencias, ¿sí? Que tengamos un trabajo y en ese trabajo tengo yo la oportunidad de quitar algo, de robar, y siento esa inclinación, me cuesta, siento esa inclinación, pues es mejor renunciar a ese trabajo antes de caer en el pecado. Aunque ese trabajo me guste, pero ese trabajo me puede traer a mí consecuencias, no solamente con las personas, con el dueño de la empresa, de ese negocio, sino también vamos a tener consecuencias en el momento cuando miremos a Dios cara a cara, porque vamos a ofender, vamos a pecar, posiblemente vamos a robar. Eso es lo que nos quiere decir el Señor. Si estamos en un ambiente que nos puede hacer daño, aunque nos guste el ambiente, pues lo mejor es alejarnos de ese ambiente. Aunque nos duela, aunque sintamos tristeza al comienzo, dolor al comienzo, pero después nos va a traer una satisfacción personal, nos va a traer paz y calma. Y esto es lo que nos dice el Señor con este ejemplo, con estas palabras. Por eso es importante saber cuáles son mis amigos, saber con cuáles personas ando, porque hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y hoy en el Evangelio, como hemos visto y hemos escuchado,
4 párrafos y cada párrafo con una enseñanza, ¿sí?, diferente, pero con una enseñanza que nos motiva, que nos lleva a pensar nuestra vida. La primera, felicitemos a las personas que hacen el bien, y la persona que hace el bien la tenemos que motivar, y también nos tenemos que motivar cada uno de nosotros en hacer el bien. No importa que no cargue nuestra casaca, no importa que no cargue, no es de nuestro equipo, pero lo tenemos que motivar y felicitar. Y como le dije, que también nosotros nos motivemos a hacer el bien. Segundo, aunque sea lo más insignificante que demos en esta vida, aunque sea un vasito de agua, si lo damos con cariño, con amor, con afecto, por amor a Cristo, nos dice el Señor que no se va a quedar sin recompensa. Tercero, no enseñarle a nadie a hacer el mal, no enseñemos a nadie a pecar, porque la palabra de Jesús es fuerte. Es mejor que se amarre, ¿sí?, en el cuello una buena cabulla, un buen nylon, colocarlo en una piedra de molino y tirarse al fondo del mar. Imagínense. Y por último, pues miremos quiénes son nuestros amigos, cuáles son las personas que nos hacen bien en la vida, pero cuáles también son las personas que nos alejan de Dios y es mala influencia para nuestra vida como cristiano y como persona. Pues vamos a llegar al final, vamos a terminar con esta oración a la Virgen, y ya sabe la invitación que nos hace hoy día el Evangelio del Señor. Hagamos siempre el bien. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta, cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y a fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Que Dios lo bendiga. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios lo guarde a todos.